Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la siguiente charla por parte de Hugo Payaoro. La charla es Arquitectura de Integración e Información. Hugo participa en proyectos de salud desde hace 20 años, trabajó en prestadores, proveedores y desde hace 7 años emprendiendo. Actualmente es responsable de tecnología en Guru, una startup argentina que ayuda a los profesionales y las instituciones de salud a lograr su máxima performance, tomando las mejores decisiones basadas en datos. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Perfecto, Iván. Muchas gracias por Muy, la invitación. muy lindo tenerte acá compartiendo de vuelta. Hugo nos compartió un rato ayer en una de las charlas de Joya, que justo Joya tenía que subirse a un avión. Así que es un gran comodín, Hugo, para estas cosas. Cubre muy bien todo porque es un gran conocedor de todo. Así que un gusto tenerte acá y cuando quieras puedes compartir la presentación. Bueno, gracias. Ahí estoy compartiendo pantalla. Se ve perfecto. Dale nomás. El canal es Buenísimo. tuyo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que, como siempre, es un placer participar de estos espacios para compartir experiencias y para conversar sobre estos temas que la realidad es que son los que por lo menos en mi caso, nos apasionan, ¿no? Y es por lo cual le venimos dedicando los últimos años de gran parte de nuestra vida. Bueno, hoy vamos a hablar de la arquitectura de integración e información. Para iniciar, solo un complemento a la mini bio que presentó Iván. Desde muy chico, creo que como gran parte de los que trabajamos en salud, en algún momento quise estudiar medicina, pero eso convivía también contra pasármela todo el tiempo en un laboratorio, en una casa de computación, arreglando hardware, software, desde muy chico, por lo cual por suerte tuve, algún día mi madre me acercó una publicación en el diario físico en ese momento, en el que se presentaba la carrera de Ingeniería Biomédica, por lo cual tuve una muy buena elección en iniciar mi carrera de salud estudiando Ingeniería Biomédica. Y una particularidad es que como programaba desde tan chico siempre me interesaron los sistemas, empecé a entrar en el mundo de la tecnología médica y el equipamiento médico, por lo cual mi área de expertise podría decirse que en salud es la tecnología médica, la intersección o el mundo que conforman los sistemas de salud y el equipamiento médico. Pero también he tenido experiencia trabajando en consultoría en otros sectores, y un poco mi background en arquitectura, en IT, arquitectura empresarial, lo logré participando en proyectos en otros sectores, y me volví un defensor y un promotor de la arquitectura empresarial, y siempre que puedo y tengo el espacio, los traigo de traer esos temas o esa disciplina a la salud. Quería iniciar la charla compartiéndoles un post en LinkedIn de una arquitecta que se hizo viral porque se quejaba de las solicitudes de empleo que le llegaban de arquitectura, pero que cuando ella aplicaba o revisaba las descripciones, todas eran de sistemas. Pero por ahí no es muy común, por ahí para asociar el término arquitectura con las carreras o con el trabajo en IT o en tecnología de información. Si bien hay algunas, si yo leo una definición de arquitectura, bueno, por lo cual hice la búsqueda en Google y la agregué a la presentación, y si yo leo la descripción, la verdad que hay palabras que aplican a lo que sería la arquitectura de sistemas, pero bueno, no voy a recurrir a la... voy a recurrir a Google porque lo googleé, pero fui a fuentes un poco más dedicadas al respecto. Y si nosotros buscamos la definición de lo que es arquitectura, por ejemplo, en las normas ISO, podemos encontrar una primera definición que dice la descripción formal de un sistema o un plano detallado del sistema a nivel componentes para guiar su implementación. Es una definición válida. Yo me quedo un poco más con la definición que podemos encontrar en TOGAF, que es de Open Group Architecture Framework, una organización global, que la define como la estructura de componentes, su interrelación y los principios y guías que gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo.
¿sí? Me gusta más, yo creo que también la definición de arquitectura de inmuebles, creo que también asegura de que lo que se construya no se desarme o no se venga abajo en 3 o 4 años, pero bueno, un poco hace referencia a esto, ¿no? O sea, cuando uno construye tiene que tener en cuenta de que, o conocer por lo menos, de que esa aplicación que está desarrollando está en un contexto, es parte de un ecosistema y que tiene que vivir, tiene un ciclo de vida y que tiene que llegar por lo menos hasta el fin de su vida conocida. Bueno, ahora sí, entonces vamos a estar hablando de arquitectura de IT. Les voy a estar presentando los tipos de arquitectura que podemos encontrar dentro de lo que es IT y lo que es la arquitectura empresarial y sus capas, y luego nos vamos a concentrar en 2 de esas capas, la arquitectura de integración y de información. Bueno, ahora sí. Dentro de los tipos de arquitectura en IT que podemos encontrar, ¿sí? Esto dependiendo de la bibliografía, podemos encontrar algunos consolidados en una única capa. A mí me gusta separarlo en estas 5 capas, voy a leerlas de arriba para abajo, como si esto fuera una pila, y eso tiene un sentido también. Pero cuando hablemos de arquitectura de procesos, nosotros lo que nos vamos a estar refiriendo es a la cadena de valor de esa empresa en la cual nosotros estamos modelando, ¿sí? Sus macroprocesos, sus procesos, sus procedimientos, y todos los activos que se construyan alrededor de esos... Todos los activos que se vayan construyendo con esa perspectiva de análisis o de documentación, y eso tiene como un objetivo principal, que es el de alinear la forma en la cual trabaja esa organización a la necesidad del mercado, ¿sí? Y para poder alinearla, uno de los recursos que uno tiene es estar al tanto de las tendencias de la industria. Si seguimos con la capa de abajo, es la arquitectura de aplicaciones. Ahí lo que vamos a encontrar son documentos y activos construidos a partir de cuáles son los aplicativos que se utilizan para dar soporte a esos procesos o esos flujos de trabajo, ¿sí? Y ahí uno también lo que busca es una alineación también a lo que son tendencias tecnológicas, ¿sí? Y atributos de calidad de ese activo que se está construyendo. En la capa que sigue, la arquitectura de integración, lo que se analiza es cómo esas aplicaciones que van creciendo, cada vez son más aplicaciones, dialogan entre sí y logran o cubren esa necesidad de compartir información entre ellos. La capa de abajo se concentra en todo lo que son la información, ¿sí? Esa información que comparten y esa información que registran estas aplicaciones, cómo se modela, cómo es su ciclo de vida, cómo se gobierna y cómo se asegura su calidad y su seguridad. Y por último, en el último nivel de lo que son los tipos de arquitectura tecnológica, podemos encontrar arquitectura tecnológica, que se relaciona básicamente por ahí con lo que es más el hardware, ¿sí? O el software de base que le da soporte a la construcción de esas aplicaciones, de esas integraciones, de esos modelos de datos, ¿sí? E incluso de esos procesos. Nosotros podemos consumir o explorar esta información en su conjunto, y eso es lo que se conoce como la arquitectura empresarial. Esas capas que vimos en la diapositiva anterior las podemos pensar como que están apiladas, ¿sí? Y conforman en su conjunto un bloque que representa desde distintas perspectivas cómo funciona una organización. Bueno, y ahí por la derecha incluí algunos ejemplos de cuáles son los activos que podemos encontrar o documentos los que uno trabaja cuando hace de arquitecto de procesos o arquitecto de aplicaciones o arquitecto de integración, información o de tecnología. Y esto es interesante también porque en empresas con estructuras grandes de sistemas uno suele encontrarse estos roles dentro de sus equipos, ¿no? El arquitecto de procesos, dentro de lo que es el área de procesos, por ejemplo, o de OIM, ¿no? Se llamaba anteriormente organización y métodos, y así por cada una de las subcategorías. Ahora, hasta ahora estoy hablando genérico, multisector, ¿no? Para distintas empresas de distintas industrias, y el término genérico es integración. Ahora, en salud, nosotros no hablamos de integración, hablamos de interoperabilidad y de integrar.
Entonces voy a continuar definiendo qué es interoperable. Y si lo buscamos también en fuentes confiables, podemos encontrar que lo define como la habilidad o capacidad de dos o más sistemas de intercambiar información y darle uso a esa información. A mí me gusta un poco más la siguiente definición, que es una definición del HIMSS, en la cual, digamos, complementan lo anterior con definiéndolo como la habilidad o capacidad de diferentes sistemas de información en salud para intercambiar y utilizar la información intercambiada con el fin de mejorar la prestación efectiva de los cuidados de salud a individuos y comunidades. Le está incorporando un objetivo, pero bien concreto, y también está definiendo el alcance de esta interoperabilidad. Al terminar el párrafo, incluyendo o haciendo una diferenciación entre lo que es individuos y comunidades. Y esto no hace más que, a los que trabajamos en la implementación de las necesidades, tener más claridad sobre cuáles son los requerimientos que hay que cubrir. Y de ahí podemos soportarnos en los distintos, o en la definición de los distintos niveles de interoperabilidad, ¿sí? Donde, si bien no todas las soluciones que nosotros planteemos o diseñemos tienen que cubrir por completo todos estos niveles, sí cada una define cuál es el alcance que tenemos que lograr y nos da una primer, si quieren, confirmación del grado de madurez o de complejidad que tenemos que incorporarle a nuestra integración para lograr la interoperabilidad deseada. Vamos a empezar por un primer nivel o grupo que se lo conoce como la interoperabilidad técnica, que es montar la infraestructura y los protocolos de comunicación para que estos dos partes puedan dialogar. Vamos a simplificarlo diciendo que son aplicaciones lo que están en las dos puntas. Un segundo nivel de madurez o de complejidad incluye a la necesidad que ambas partes conozcan cuáles son los formatos de los datos de la información que están compartiendo, la sintaxis y la codificación de esos mensajes. En un tercer nivel podemos encontrar lo que sería la interoperabilidad semántica, en la cual se agregan definiciones a esos términos que se utilizan para facilitar lo que es la interpretación humana de ese mensaje. Y por último, ya en el cuarto nivel, y por ahí esto aplica hablando de lo que es comunidad, requiere que los distintos actores, por ejemplo, prestadores de salud, dentro de una comunidad o en un territorio, tengan cierto nivel de integración a nivel procesos, a nivel de cómo ellos trabajan. Bueno, ahora, hasta aquí una definición también teórica, conceptual de qué es la interoperabilidad, y ahora por qué traigo a la mesa la necesidad de abordarlo desde una perspectiva de arquitectura o arquitectónicamente. Y eso tiene que ver con que cuando uno ve la necesidad aislada, encuentra lo que podemos graficar, dos aplicaciones que se tienen que conectar entre sí, y está graficado en la parte izquierda de la presentación, pero la realidad es que cuando uno, vamos a suponer que implementó esa integración punto a punto entre las dos aplicaciones y lo quiere llevar a la realidad, a producción, se encuentra con lo que está a la derecha. Un montón de otras aplicaciones ya dialogando entre sí, ¿sí? Y que si nosotros tomáramos la decisión de arquitectura de implementar las integraciones punto a punto, esto crecería de forma exponencial y tendríamos un ecosistema de integraciones muy parecido a lo que está a la derecha. Por lo cual, es muy importante o es interesante la propuesta arquitectónica de concentrar este camino por lo cual dialogan las distintas partes en lo que es un bus de interoperabilidad o un bus de servicios. Y acá en esta diapositiva lo que les estoy trayendo son dos ejemplos de esquemáticos, ¿no? Conceptuales, pero dos ejemplos en sí de interoperabilidad lograda. En el de la derecha está la resolución de interoperabilidad nacional, que presenta el rol del bus de integración basado en FHIR y en SNOMED, en la cual los distintos organismos y actores dentro de un ecosistema de salud
dialogan a través del bus de interoperabilidad, o define cómo deben dialogar. Y por otro lado, en el esquema de la derecha podemos encontrar conceptualmente un diseño de cómo es una interoperabilidad, un diseño de interoperabilidad intramuros o dentro de lo que es una red de hospitales. Por suerte, gracias. Por suerte, nosotros cada vez que tenemos que iniciar este tipo de proyectos o diseñar la arquitectura que va a soportar el trabajo dentro de una organización, contamos ya con estándares. Estos estándares los podemos encontrar en distintos grupos. Yo acá traje estos 6 grupos, estándares de mensajería e integración, estándares de terminología y clasificación, estándares de documentación de la información, estándares de dominios y conceptos, de aplicaciones y estándares de arquitectura, donde el ATER es la sigla de Arquitecturas Tecnológicas de Referencia, y donde la Comunidad Europea tiene un trabajo hecho al respecto. Ahora, si nosotros nos concentramos en lo que es arquitectura de información, ¿sí? Ahí tenemos una necesidad de los distintos casos de uso que nosotros podemos encontrar, en los cuales podemos encontrar 3 grandes grupos de modelos. Un modelo más dedicado a lo que son el registro del acto médico, ¿sí? Donde lo que se busca está diseñado para que los distintos profesionales de la salud puedan generar su representación del conocimiento. Otro tipo de modelos en los cuales están diseñados para lo que es la interoperabilidad, cómo van a ser los paquetes de información que viajan entre las distintas partes. Y hay un tercer grupo que tiene que ver con lo que son los distintos modelos analíticos o de explotación de datos, ¿sí? Que cumplen con la necesidad de soportar esas cargas de trabajo orientadas a lo que es explotación de volúmenes que pueden ser grandes volúmenes de datos. Y aquí caería, por ejemplo, todo lo que es Big Data o Machine Learning o Analytics. Ahora, es importante tener conocimiento sobre lo que nosotros estamos construyendo, en cuáles de estos 3 grupos cae, porque si no, al adoptar estándares nos vamos a encontrar ciertas limitaciones. Bueno, y dentro de los estándares que les presentaba anteriormente, podemos hacer una primera clasificación o ubicación dentro de lo que son, para todo lo que es registro de acto médico, donde ahí está OpenHR como uno de los estándares que resuelve esto. Para lo que es interoperabilidad, encontramos los estándares, todas las especificaciones de HL7, por ejemplo, HL7 FHIR, ¿sí? Yéndonos un poco más en el tiempo atrás, surgió la necesidad de documentar o de registrar de forma documental los episodios médicos, y ahí surgió HL7 CDA. Y para lo que son modelos analíticos, esto es dentro de mi conocimiento, yo no he encontrado un estándar que especifique a nivel de implementación, nos acerque como una guía de cómo podríamos nosotros acercarnos. Esto ha crecido a partir de los distintos jugadores, y ahí yo pongo como referencia grandes jugadores que lo que han hecho es construir un modelo propietario y han construido soluciones a partir de esto. Para cerrar, es importante, bueno, ahí CDA está ubicado en la intersección entre uno y otro, y esto por ahí me da el pie a comunicar de que yo podría implementar o cubrir necesidades de interoperabilidad habiendo adoptado las especificaciones de OpenHR. Lo mismo, podría registrar mis datos a partir de adoptar las especificaciones de HL7. La realidad es que los estándares están especificados con otro objetivo, y dependiendo de las necesidades que yo tenga, pueden llegar a cubrirme o no, limitándome o complejizándome el desarrollo de esa solución. Para cerrar, como conclusión, antes de implementar una solución de información en el ámbito sanitario, es indispensable contar con el listado de requerimientos a cubrir antes de elegir el o los tipos de modelos que deberíamos adoptar. Muchas gracias, te estaba agradeciendo y estaba silenciado y hablaba conmigo. Muchas gracias. Estamos en la misma con Alejandro. Muchas gracias, Hugo. Interesante. Ahora mientras, Iván, si te puedes ir fijando, yo me fijo ahora si hay alguna pregunta. Sí, te pago unas separadas. Quería preguntarte si has visto, déjamelo decir así, casos de éxito, de situaciones en las que arrancan
como ese dibujito que tenías a la derecha todo embrollado, y termina en algo prolijo. ¿Cómo se maneja el legacy, digamos? Sería la pregunta más en concreto, ¿no? Bueno, los que tenemos varios años trabajando en esto, nos hemos encontrado con legacy y con más siempre la ganas situación. Tengo yo acá. ¿No? O sea, la situación inicial en el trabajo nunca es una hoja en blanco. Siempre tenemos aplicativos que ya existen, que tienen años de vida. Por lo cual, hace unos años atrás, más de 10, ¿no? Era común encontrarse con proyectos de arquitectura e integración con un alcance de 5 años. Y eso requería modernizar y adecuar mucha infraestructura o ecosistema de aplicaciones que ya existían. Eso, por suerte, ha evolucionado hacia una forma de modernizar aplicaciones legacy, en lo cual uno no tiene que reescribir toda la aplicación, sino lo que hace es, le agrega un adaptador, ¿sí?, que habilita esa integración a través de una arquitectura más moderna, y con eso, dependiendo también de si es necesario, ¿no? Esa aplicación legacy soporta un flujo de trabajo que está concentrado en una actividad muy puntual en uno de los procesos, quizás no hace falta. Ahora, y es lo menos común, ¿no?, que ocurra eso, pero es necesario que dialogue con otros aplicativos para sistematizar el 100% del proceso, el end-to-end, y es lo más probable. Por lo cual, hay estrategias de modernización, ¿sí? Y desde la arquitectura empresarial lo que se hace es se intenta trabajar de forma proactiva en eso, haciendo análisis de obsolescencia. Por ejemplo, si yo construyo un modelo de datos sobre una versión particular de un motor de base de datos de un fabricante, ese motor de base de datos ya me especifica cuándo va a entrar el fin de soporte, por ejemplo, que eso me indica que si hay alguna falla, el fabricante no va a liberar un fix para ese soporte, y en fin de vida, cuando ya ellos van a considerar como que no hay ninguna versión de ese motor de base de datos en alguna solución en el mundo. Bueno, entonces, monitorear todo esto de forma proactiva es que uno puede incluir de forma más ordenada en la planificación las distintas actualizaciones de este tipo de componentes. O elegir cuándo cambia de trabajo. También, claro. Cuándo jubilarse y dedicarse a otra tecnología, ¿no? También algo que Hugo comparte que muchas veces tratamos de hacer desde la informática es hacer proyectos agnósticos a la tecnología. Hacer proyectos que si en algún momento nuestros proveedores o nuestra base de software cambiara o tuviese limitaciones, no nos queda a nosotros eso de nuestro lado. Porque nunca podemos ir a los clientes y decirles, ay no, mi proveedor dejó de darme este soporte. Es un problema mío frente a mis clientes. Y tengo una pregunta que está relacionada con eso justamente, que tiene que ver con la forma de storage de los datos clínicos. Están preguntando si, por lo general, en tu experiencia, si en los proyectos que participaste, ¿suelen o no suelen adoptar FHIR para el almacenamiento de los datos clínicos? Que algo nosotros, en una charla que tuvimos el día miércoles de interoperabilidad, nombramos como un consejo. Pero te dejo a vos para que respondas. Bueno, muy bueno. Bueno, sin duda es un punto de partida, e incluso hay soluciones world class de proveedores que ofrecen una capa de analítica incluso y de soporte transaccional adoptando las entidades, vamos a decir, o los recursos de FHIR, ¿sí? En mi experiencia eso en los primeros, digamos, metros de la carrera suele acelerarnos mucho, pero nos quedamos muy cortos. O sea, yo te diría que por ahí para un sprint de 100 metros es válido, para una maratón yo te diría que te va a llevar a abandonarlo y a reescribir mucho de lo que hiciste. Justamente algo que comentamos como tip relacionado con eso en la charla de interoperabilidad de concepto de FHIR es que yo di una sugerencia de mi experiencia sobre aprovechar el poder que tiene hoy en día las bases de datos orientadas a documentos, NoSQL, donde podemos directamente guardar lo que es el artefacto o lo que es el recurso. Entonces no tenemos que gastar energía y tiempo en hacer todas las transformaciones. Podemos trabajar con el dato tal cual lo estamos utilizando. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo y eso en realidad tiene un requerimiento, una dependencia de que el arquitecto que participa de eso, el arquitecto de solución, por ejemplo, entienda que tiene que haber cierto nivel de desacoplo, ¿no?, entre lo que es el objeto de negocio, la entidad, el modelo de la entidad y el modelo que se hace en la capa de almacenamiento, ¿no?
Tal cual como indicas. Por eso también existe cada vez más estos perfiles que no son ni de negocios ni técnicos. Es como el informático en salud, que está siempre oscilando de un lado para otro. Tal cual. Muy bueno. Y tengo una segunda pregunta. Si podés así mencionar un ejemplo en el que sea necesario incorporar 2 o más tipos de modelos en una solución. Bueno, está bueno. Por ahí, una primera aclaración de eso es que cuando uno adopta un estándar no tiene que implementarlo en el 100% de la especificación del estándar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que adoptar un estándar, si voy a diseñar una solución, y eso es lo más importante, que traía al final como conclusión es, tengo que entender muy bien cuáles son los requerimientos de mi solución, y en definitiva, después, tengo que defender que esa solución que yo construyo se utilice para lo que se construyó, ¿no? Esto por ahí para graficarlo es que si yo tengo que... yo puedo usar un martillo para, digamos, atornillar un tornillo, pero la realidad es que no está construido para eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco en mi experiencia, la verdad es que sí. Lo que yo recomiendo es hacer implementaciones graduales de los estándares, ¿no? Que uno, por ejemplo, si uno va a diseñar un aplicativo transaccional, para soportar un flujo de trabajo de transacciones, que se concentren las entidades que están o los recursos que están asociados a esos casos, ¿sí? Y que se tiene que dialogar con otro aplicativo, tiene que intercambiar información con otro aplicativo, que se concentra en cuáles son las entidades que va a terminar integrando. Y ahí sí, puedo adoptar FAIR para modelar eso, puedo adoptar OHR, o un modelo propietario también, para modelar las distintas entidades, ¿sí? Y ahí también hay cierta bibliografía sobre cómo hacer este mapeo, ¿no? Entre las entidades de FAIR, las entidades de HR y cualquier otro estándar. Tal cual, adhiero con vos en 2 cosas. Primero, en que lo que siempre hablamos una y otra vez parece un tema recurrente en nuestra profesión. No hay una solución mágica, hay distintos enfoques y hay que entender cómo resolverlo. Y la otra cosa que me resultó muy graciosa, que tiene que ver con el pensamiento semejante que tenemos los de informática. En mis ejemplos siempre digo, podemos usar un cuchillo para atornillar. Vos dijiste un martillo, pero siempre van de la mano. Yo digo pinza. O una pinza. Siempre uso una pinza para martillar, pero no espere que te quede bien el clavo. Tal cual, no somos muy originales en estos temas, por lo visto. Ya estamos en tiempo, Hugo, te quiero súper agradecer en nombre del CAIS, en nombre de los Chairs, por esta linda charla donde compartiste conceptos muy buenos sobre, principalmente, a mí lo que me gustó es la interoperabilidad desde un punto de vista práctico, no solamente conceptual, sino hablando cómo se pueden obtener mejores resultados. Vamos a estar después, más adelante, subiendo este video a internet para que lo puedas difundir y para que distintas personas que hoy no tuvieron la posibilidad de poder presenciar el congreso puedan acceder. Nuevamente te vuelvo a agradecer en nombre del comité.